Muy bien, vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Mateo. Creo que dentro de 2 domingos ya vamos a terminar un capítulo más, que sería el capítulo 13 de Mateo. Ha sido un capítulo genial, maravilloso, y ir a través de las parábolas. Y hoy vamos a leer una de las últimas porciones del capítulo en donde hay una parábola más. Es la parábola del padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Un pasaje un tanto, no oscuro, pero tal vez un poco confuso a veces. ¿Qué significa? Sí me llevó un poquito de trabajo descifrar y llegar a ciertas conclusiones, pero como siempre, una bendición y de verdad, un gran alimento espiritual el poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en estas palabras. Leamos, por favor, Mateo 13, versos 51 y 52. Dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto la Escritura una vez más. Hemos leído un par de versículos que parecieran ser muy escasos, pero cuando los apreciamos como lo que son, tu palabra inerrante, infalible, cuando nos empeñamos en escudriñarla y prestarle verdadera atención, porque es la palabra más importante que el ser humano puede escuchar, nos damos cuenta que aunque estos dos versos parezcan escasos sobre el papel, en la realidad eterna tienen un peso que jamás podríamos lograr medir. Gracias por la riqueza que hay en tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a entenderla con un corazón humilde y que a mí como el expositor me permitas hacerlo de la manera correcta y no separarme de aquello que fue originalmente inspirado. Amén y amén. La figura del Padre inmediatamente nos conecta con la realidad de nuestra adopción, ¿sí? Um, Recordemos que el punto más alto de la obra de la redención es la adopción, ¿sí? Por eso es que Jesucristo es el Hijo unigénito, porque Él es el único Hijo natural y eterno de Dios. Por eso a Él se le llama el Hijo unigénito, ¿sí? Pero a nosotros se nos llama los hijos adoptados, que venimos a ser miembros de la familia de Dios, ¿sí? Me encantan las historias de aquellas familias o sea, me encanta la parte final de aquellas familias que, por ejemplo, no pudieron tener hijos ellos por algún problema, pero en la parte final, cuando ellos adoptaron y cuentan su testimonio, me fascina escuchar eso porque la adopción es un asunto maravilloso y perfecto. Es un asunto de verdad que ilustra en una pequeña medida lo que realmente Dios hizo por nosotros. Martín Lutero, en su exposición sobre la carta a los romanos, decía que el punto más alto, la cúspide de la obra redentora es la obra de la adopción, porque finalmente venimos a ser adoptados por Dios. El punto que estábamos hablando es que la cúspide de la obra redentora es la adopción, ¿sí? La adopción es un concepto maravilloso. Creo que todas las familias aquí tenemos una copia del libro El conocimiento del Dios Santo y hay un capítulo ahí de J.I. Packer en donde se habla acerca de la adopción. Es un capítulo bien extenso, son más de 30 páginas o un poco más. Vale la pena siempre de vez en cuando volver a leer y entender un poquito más porque es un concepto que es la aplicación más grande de la redención. Y aquí Jesucristo está poniendo ese ejemplo, ¿no? Un padre que saca cosas nuevas y cosas viejas
de su tesoro, ¿sí? El pecador es regenerado, es salvo de la ira, es justificado y por si fuera poco, es eh, adoptado para ser hijo de Dios, es decir, hermano mismo de Jesús, miembro de la familia del pacto. El pecador era un bastardo, aunque suene dura la palabra, pero eso era el pecador, eso éramos nosotros, ¿sí? Éramos bastardos. Y ahora tenemos el privilegio de llamar a Dios Padre y que Él nos responda como lo que es un Padre amoroso y justo. Me encanta cómo lo pone en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, me gusta mucho la Nueva Biblia de las Américas. En este mismo pasaje dice: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron ellos. Entonces Jesús les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino. Es bien interesante esta traducción porque le pega exactamente a lo que Jesús está hablando. Hubo escribas que se convirtieron en discípulos del reino, que abandonaron su lealtad al judaísmo o a cualquier otra secta a la que fuesen ellos fieles. Algunos creen que incluso los escribas eran una secta en sí mismos, aunque estaban mucho al servicio de los fariseos. Ellos, algunos de ellos se convirtieron al reino de los cielos, y estos que se han convertido al reino de los cielos son semejantes al dueño de casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, dice esta versión de la Nueva Biblia de las Américas. Claramente, los evangelios tienen varias referencias a los escribas, en varias instancias también. Hay muchas parábolas, historias, ilustraciones que se utilizan, en donde Jesús utiliza también la figura de un padre, de un amo de casa o un dueño de casa, ¿sí? Estos tesoros, estos elementos como el tesoro y también lo que estamos hablando del escriba, el padre, están mencionados en otras partes, no solo de los evangelios, sino que en otras partes de la escritura, ¿sí? En el Sermón del Monte incluso Jesús habla acerca del tesoro. Entonces, aunque esta parábola no esté escrita de manera equivalente o exactamente en otro evangelio, todos los elementos que conforman esta parábola tienen referencia en otras partes de la escritura. Si no pudiésemos interpretar, si nos costase mucho interpretar la parábola, podemos buscar en otras partes de la Biblia estos elementos para que la misma Biblia interprete esta parábola. La pregunta que Jesús está haciendo acá, porque Jesús inicia con esta pregunta, que es básicamente el final de otro de sus grandes sermones, ¿sí? Este es el sermón de las parábolas del reino, y este sermón está culminando, digamos, con esta parábola. Y Jesús está haciendo una pregunta, cual maestro excelente que es. ¿Acaso Jesús no sabía si los discípulos habían entendido? Jesús lo sabe todo, Jesús lo sabía todo. Entonces, ¿por qué hace esta pregunta? Bueno, esta pregunta es en alguna medida retórica, porque Jesús ya sabe la respuesta, pero como buen maestro que es, le da chance a sus discípulos para ellos afirmar su confianza en la enseñanza de Cristo, para que ellos mismos realmente se evalúen a ellos y digan: sí, yo sí entendí. Aunque Jesús ya lo sabía, la pregunta no es para Jesús, no es porque Jesús no sabía la respuesta, es para que los discípulos afiancen su confianza en la enseñanza que Jesús les había dado. La palabra entendido, porque Jesús pregunta: ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, todas estas parábolas, todos estos misterios del reino, viene del griego siniemi, la palabra entendido. Y ese verbo es bien interesante porque significa comprender, pero dice, por así decirlo, dice un diccionario, poner la percepción con la cosa percibida. Jesús está diciendo esto. ¿Cómo lo perciben los discípulos? Ellos son capaces de que su percepción empate con lo que Jesús está diciendo. ¿Sí? ¿Ok? Estos discípulos en este momento son capaces de fijar o unir su mente al discurso de Cristo, donde lo que se entiende es que ellos logran obtener no solo la información, sino el mensaje, que es más profundo que solo información, y logran abrazarlo, entenderlo y aplicarlo. El hombre, según el judaísmo,
el proverbio hebreo, si lo quieren ver así, es que el hombre que tiene entendimiento es aquel hombre que es bueno y justo y que entiende bien las cosas pertinentes a la salvación. Esa es la descripción judía de alguien que es entendido. Ah, ese hombre es un hombre entendido. Entonces, ese hombre entendido es aquel que conoce bien las cosas pertinentes a la salvación. Esta pregunta y su respuesta marcan el contraste entre los discípulos y los fariseos, porque los fariseos no eran hombres entendidos. ¿Cómo no? Si eran los expertos de la ley, si eran los que enseñaban todos los días de reposo en las sinagogas, eran los hombres de mayor erudición, eran los héroes de los niños varones, eran los héroes de la cultura judía. ¿Cómo no eran ellos hombres entendidos? Bueno, ellos no eran hombres entendidos, número uno, porque Jesús mismo dijo que ellos no entendieron. En el mismo capítulo 13 tenemos toda una predicación, todo un pasaje en donde Jesús los acusa y les dice, ustedes, los discípulos, son capaces de recibir esto y debido a la obra de Jesucristo son capaces de entenderlo. Pero este pueblo, dice Jesús, aunque tiene oídos, no oyen, no perciben. Y ahí mismo utiliza esa palabra, siniemi, porque dice que aquellos que no estaban dispuestos a recibir a Jesucristo, a recibir su enseñanza, entonces ellos no eran hombres entendidos, porque no lograron entender lo que Jesús estaba diciendo. Sí lo escucharon, sí lo vieron, sí, incluso lo intentaron debatir, platicaron con él, lo acusaron, finalmente lo apresaron y lo llevaron a la cruz. No entendieron. No porque hayan sido tontos o porque hayan tenido una especie de retraso mental. La Biblia nunca habla de eso. La Biblia habla de una acusación eminentemente moral. Debido a su inmoralidad, rechazaron lo que Jesús dijo y por lo tanto no entendieron. Muy inteligentes pudieron haber sido, pero no percibieron realmente el mensaje. Estos pescadores, estos, Mateo, ¿no? Expolítico, guerrillero, el Simón el Celote, todos estos, quienes nadie daba un centavo por ellos, ellos sí entendieron y nosotros con ellos. Amén. Los discípulos entendieron el mensaje del reino no solo porque respondieron sí. Ah, es que respondieron sí, entonces sí entendieron. No, no es solo porque respondieron, es porque el resto del Nuevo Testamento nos da testimonio de que ellos escribieron, predicaron, lo aplicaron y llevaron a la práctica el mensaje del reino de Dios. Todo el Nuevo Testamento está lleno del testimonio de la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los que están ahí ahorita recibiendo ese mensaje de Cristo. ¿Quiénes fueron los que el libro de los Hechos nos dicen que entregaron su vida por esto? ¿Quiénes son los que la tradición finalmente o las diferentes tradiciones nos cuentan cómo ellos fueron martirizados? Estos que sí entendieron el mensaje del reino. Jesús continúa con esta idea y compara a un escriba docto, un escriba, un erudito o un experto en la ley. Y ahora este escriba no solo es docto y erudito en el tema de la ley del Antiguo Testamento y todo lo demás, sino que ahora también es un experto en las cosas pertinentes del reino de Dios. Y lo compara con un padre de familia, con el dueño de una casa en donde hay cosas de muchísimo valor. La ley y la sabiduría a menudo en el judaísmo se comparaban con tesoros de mucho valor, ¿sí? A veces con una perla, incluso como lo que vimos en la parábola de la perla de gran precio. Los escribas, que estaban especialmente versados en la ley, naturalmente tenían el tesoro antiguo, entre comillas. ¿Por qué? Porque esa ley de Jehová es considerada un tesoro antiguo. Entonces los escribas ya tenían ese tesoro antiguo, esas cosas viejas que eran preciadas. Y ahora el mensaje del reino es algo nuevo para ellos.
Entonces ahora que se convierten de su judaísmo al cristianismo o al reino de los cielos, tienen estas cosas viejas y tienen estas cosas nuevas. La imagen es la de un dueño de un dueño de una casa, pagando monedas viejas y monedas nuevas, digamos, ¿verdad? De una caja fuerte escondida en su casa. Algunos eruditos proponen, no es una interpretación totalmente aceptada ni muy popular entre la comunidad académica, pero algunos eruditos han sugerido que el Evangelio de Mateo se dirige especialmente a veces a escribas cristianos, a escribas que se arrepintieron de su judaísmo para adoptar el reino de los cielos, porque estos son los que iban a ayudar a discipular a los gentiles, ¿sí? De acuerdo a la enseñanza del maestro más grande que existió, Jesucristo. Recuerden que un escriba sí era parte del liderazgo judío en el primer siglo. Sí algunos de ellos formaban parte del Sanedrín, algunos de ellos formaban parte del liderazgo judío. Pero recuerden que un escriba era más como un abogado que hacía trabajos de toda clase, desde compras de tierras y de inmuebles. Ellos desarrollaban los documentos, servían al rey y documentos importantes del rey, actas de defunción cuando alguien moría. Ellos hacían todo ese tipo de cosas. Y el escriba como tal no era en el primer siglo exclusivamente judío. Todo el mundo conocido estaba lleno de escribas. Muchos reinos tenían escribas, ¿ok? Aquí, pues en el contexto sí entendemos que es un escriba judío que dominaba la ley del Antiguo Testamento, pero ahora se convierte al cristianismo, se convierte a Jesucristo y ahora no solo domina ese tesoro antiguo de la ley de Dios, sino que ahora domina también el tema del reino de Dios. Esto empata muy bien con lo que estoy hablando, porque uno de los comentarios que usualmente consulto es de un señor de apellido Stroman. Y yo lo leía y yo decía, este comentarista es distinto, ¿no? Y de hecho su comentario se llama Comentario de Aplicaciones del libro de Mateo. Y yo decía, este es tan diferente a los otros comentaristas, ¿por qué? Entonces me puse a investigar un poco de él. Y que si este señor es un abogado que le gusta mucho la teología. Y desarrolló ese comentario de más de 700 páginas, ¿no? Es abogado al fin de cuentas, ¿no? Y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Y escriben un montón. Y qué interesante, ¿no? Porque es como un escriba contemporáneo que domina todo el tema legal y jurídico y todo lo demás, pero a la vez entiende el reino de Dios. Esto es bien interesante esto, ¿sí? Jesús parece hacer uso del escriba como uno que se convierte, obviamente, en un discípulo del reino. La fórmula de la declaración de Jesús nos guía a entender que, así como sucede en aquel que ha sido entrenado en la ley de Dios y que entiende el reino de Dios, así también sucede con un padre de familia. Y no piensen que este mensaje, este es para mi papá. No, no piensen, las esposas no le den codazo, este mensaje es para vos. No, no es eso. Estamos hablando de que es una ilustración, ¿no? Una madre de familia, un padre de familia, un tío, un abuelo, una persona que tiene a su cargo o tiene un rol en alguna familia. Así como sucede con un escriba, así sucede con una persona que en una familia es entrenada en los misterios del reino de los cielos. En esta parábola el escriba ha sido transformado y su lealtad ya no es para con el judaísmo, sino que ahora su lealtad es para con el rey y su reino. La figura del tesoro generalmente está atada al corazón del hombre. ¿Recuerdan aquel famoso verso? Donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces es la idea de la figura del tesoro, es el corazón del hombre siendo este repositorio, este cajón en donde están metidas estas cosas. Y Jesús dice que el corazón de una persona es donde están aquellas riquezas, o entiéndase, aquellas cosas que esta persona más considera como riquezas,
las cosas que la persona más aprecia. En ese sentido, el escriba, que ahora es discípulo del reino, saca de su corazón su entendimiento, saca de su personalidad estas cosas viejas como estas cosas nuevas. ¿Ok? La frase cosas nuevas y cosas viejas es una sutil referencia a que lo nuevo toma prioridad sobre lo viejo. ¿En qué sentido? Aquí es donde la interpretación se pone bien alegre y les pido que me sigan. Lo nuevo toma prioridad sobre lo viejo en el sentido de la revelación. Recuerden que aquí Jesús está revelando los misterios de su reino. Entonces, cuando Jesús está revelando los misterios de su reino, cuando Jesús trae esta nueva revelación, ¿sí? Esta nueva revelación toma prioridad. ¿En qué sentido? En que esto nuevo está interpretando lo viejo en su apropiado contexto y significado. Una de las cosas que hablamos, por ejemplo, en el Sermón del Monte es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. ¿Qué significa eso? Que Jesús vino y tomó esa ley que se había dado hace siglos, la tomó y dijo, bueno, aquí está la ley, ¿se recuerdan? Todos la han leído, ¿sí? Todos han sido entrenados en ella. Esta ley, ahora yo, el Verbo encarnado, le voy a dar el significado pleno. Y entonces Jesús, en el Sermón del Monte, no vuelve a hacer una interpretación de la ley, pero le da el sentido pleno a esa ley que ya se había dado. Esta nueva revelación toma prioridad sobre lo viejo en el sentido no que desecha lo viejo, sino que toma lo viejo y le da el sentido apropiado. Esto es lo que estamos viendo aquí. Esta es la idea incluso del Sermón del Monte en Mateo 5, 17 al 20, cuando Jesús dice, no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino que la he venido a cumplir, le he venido a dar cumplimiento. Hay un teólogo de apellido Bonnard que comenta lo siguiente, creo que nos va a ayudar. Ayúdame, Luis, por favor. Dice, lo nuevo no es añadido a lo viejo, porque solo hay, ¿cuántas revelaciones? Una revelación. Y el enfoque es que lo nuevo que ha cumplido y por lo tanto renovado lo viejo, lo cual por lo tanto se ha convertido en nuevo. Su juego de palabras. Voy a ir explicando un poquito más, ¿ok? No se asusten. Lo nuevo no es desechado. Lo viejo no es desechado. Lo nuevo no es añadido a lo viejo. Lo nuevo viene a darle cumplimiento a lo viejo. Y por lo tanto lo viejo es renovado. Y ahora es algo que tiene cumplimiento. Es un juego de palabras que merece especial atención. Aunque Jesús está inaugurando el nuevo pacto, ¿sí? Realmente es el mismo pacto fraguado desde antes de la fundación del mundo. Los teólogos le llaman en pasado eterno, pero esta inauguración de un nuevo pacto es básicamente una nueva forma de administración del mismo pacto. Juan Calvino decía que este es un solo pacto, pero es dos pactos en administración. Es uno en esencia, pero dos en administración. Bastante simple. El antiguo pacto se administraba por medio de sangre de animales y sacrificio de animales. Este nuevo pacto ahora es administrado en la sangre de Cristo. Es el mismo pacto, solo que se administraba de maneras diferentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La división de la que hablamos, Antiguo y Nuevo Testamento, es para métodos de estudio y entendimiento de un nuevo amanecer de lo mismo que fue fraguado antes de la fundación del mundo. Esto es un asunto bastante teológico, obviamente. Otro comentarista nos puede ayudar en esto. Ayúdame, Luis, por favor. Dice este comentarista de apellido Tasker. Él dice, es nuevo en el sentido de que con la venida del Mesías ha sido claramente revelado. Es viejo porque tiene que ver con los misterios que han estado presentes en la mente de Dios, pero mantenidos en secreto desde la fundación del mundo. Es viejo, sí, todo esto que nos han enseñado es viejo porque viene de siglos, pero no lo podíamos ver total ni claramente. Y el libro de Hebreos, por eso es tan importante en el Nuevo Testamento, porque el libro de Hebreos dice,
Todas esas cosas, refiriéndose a la ley sacramental y ceremonial, todas esas cosas nos daban una sombra de aquel que vendría. Todos esos sacrificios de animalitos y todo lo demás eran una sombra de aquel que vendría. El sacerdote del Antiguo Testamento, la persona que llevaba su cabrito para que lo sacrificaran, bueno, la ley dice que hay que hacer esto, ¿no? Y bueno, vamos, llevemos el cordero, llevemos el toro, llevemos que sea lo que les tocaba sacrificar. ¿Por qué? Bueno, está en la ley. Sí, pero ¿cuál es el objetivo? Ustedes háganlo porque está en la ley. De repente, siglos después, viene uno que va a la cruz y dice, por esto era necesario que hicieran aquellos sacrificios que apuntaban al verdadero sacrificio. Entonces uno dice, es lo mismo, solo que ahora está revelado claramente. ¿No los estoy confundiendo? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. En este pasaje podemos ver una vez más que las viejas promesas del Antiguo Testamento sobre el Mesías han encontrado su cumplimiento en la persona y enseñanza de Jesús. En el Antiguo Testamento habían profecías que yo me imagino que en el momento en el que el profeta las dijo y las escribió, la gente se quedaba así como, ¿de qué está hablando? Que decía, he aquí, una virgen concebirá. ¿Cómo así? Las vírgenes no pueden concebir. Es decir, en su estado de virginidad, ¿cómo va a concebir? Eso es imposible. En ese momento tal vez no hacía sentido. Pero cuando el Espíritu Santo visitó a María, 600 años después, y la vieron embarazada, y entendieron que ella no había conocido varón, que ella no había tenido intimidad con José, pero estaba embarazada, dijeron, sí, pues se reveló totalmente y claramente lo que dijo el profeta. El profeta dijo, voz que clama en el desierto, ¿quién será este? Cuando aparece Juan el Bautista, dice, yo soy. Sí, pues aquí está el cumplimiento de aquellos que nos dijeron. Todas estas promesas se cumplen en la venida del Mesías. Y ahora el escriba que se ha convertido en un discípulo del reino dice, si pues yo conozco a la perfección todo esto, ahora que Jesús está enseñando, puedo hacer sentido, puedo armar un argumento consistente de todo lo que se ha dicho y todo lo que se está cumpliendo. El discípulo del reino, que es escriba también, digamos, saca un profundo entendimiento de estas cosas, transformando el entendimiento también de aquellos que le escuchan y a los cuales él también entrena. Pablo es un ejemplo perfecto de esto, ¿sí? Porque cuando Pablo escribe sobre la ley y los profetas, Pablo interpreta lo antiguo a la luz de lo nuevo y lo hace a la perfección. ¿Sí? En cierta medida, todos los demás apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento hacen lo mismo, ¿sí? Toman su entendimiento de la ley y dicen, pero ahora que Jesús vino, todo esto significa esto. Le dieron perfecta explicación y perfecto sentido. Jesús está explicando esta parábola para que sus discípulos hagan la labor de un escriba. Pero un escriba que es un discípulo del reino. Un escriba era un maestro de la ley. Ahora los discípulos han de ser estos maestros de la ley, en el sentido de que Jesús ya reveló el cumplimiento perfecto y el significado pleno de la misma. Ahora estos discípulos tenían en su corazón estas riquezas, estas cosas viejas y estas cosas nuevas, de las cuales ahora tienen que sacar para dar a otros. ¿Ok? De ahora en adelante, los discípulos tenían que enriquecer, enseñar a otros acerca de estas cosas viejas y estas cosas nuevas. Tasker sigue comentando, ayúdame Luis, dice, mientras que un escriba farisaico interpretaba la ley mosaica como un fin en sí misma, el escriba cristiano la interpreta a la luz del cumplimiento que ha recibido en la vida y enseñanza de Jesús. ¿Qué decía el fariseo? Esta es la ley del Antiguo Testamento.
y hagan esto y cúmplanlo. ¿Y por qué? Usted hágalo, cállese la boca y cumple. Y pum, y pum. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué le importa? Cumpla. Ese era el objetivo farisaico. Ahora el escriba cristiano, aquel que es discípulo de Cristo, que conoce la ley del Antiguo Testamento y que ahora conoce el cumplimiento de la persona de Cristo, dice, cumplan con esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a darle cumplimiento y apunta a la tal cosa de Jesucristo. La gente entiende mejor. Y entonces ya con autoridad apostólica, dice Pablo, ya no más estos sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora se han cumplido en Jesús. Ya no tenemos que ir al templo, ya no, porque la cruz fue suficiente. Le dimos cumplimiento. ¿Qué decía el fariseo? Sigan trayendo animalitos, más sangre, esto y lo otro. Defiendan el templo, porque sin el templo no existía judaísmo. Entonces, era un sistema distinto, ¿no? Era un asunto completamente distinto, porque ahora el escriba cristiano le da sentido a la ley. Ya no solo demanda que se cumpla, sino que sabe a dónde apunta y por qué hay que cumplir con la ley. Esto es totalmente consistente con la misión que Jesús le daría a sus discípulos cuando ascendió a los cielos. Los discípulos tenían que discipular a las naciones, enseñándoles todo lo que Jesucristo les había mandado. Y estos misterios del reino de Dios, ahora los discípulos los tienen que enseñar también a otros. Otro comentarista que se llama Myron Augsburger propone un pequeño bosquejo que describe la tarea de los discípulos una vez que han entendido y recibido el mensaje del reino. Ayúdame, Luis. Número 1, el cristianismo ha de ser entendido y experimentado. Esto es lo que dice el verso 51. Número 2, la comunidad de los discípulos ha de convertirse en la portadora de las buenas nuevas. ¿Sí? Ahora somos los que llevamos el mensaje del evangelio. Esto es lo que dice parte del verso 52. Y número 3, la comunicación del reino ha de interpretar lo viejo y lo nuevo en su apropiada relación. Entonces, por ejemplo, hoy nosotros somos cristianos, evangélicos, reformados. Nosotros no predicamos y no creemos, por ejemplo, en que haya que traer cabritos el día domingo, armar aquí un altar y derramar sangre y decir, Señor, estamos cumpliendo con la ley del Antiguo Testamento. ¿No? Pero ¿cómo no? Si está escrita en el Antiguo Testamento. Sí, pero eso es viejo. La revelación que Jesucristo trajo cuando Él se encarnó nos enseña que eso era temporalmente hasta que Él fuese sacrificado. Por eso ya no hacemos esos sacrificios. Entonces estamos interpretando lo viejo y lo nuevo en su apropiada relación. ¿Entienden el mensaje de la parábola? Eso es lo que Jesús está diciendo. En este sentido, el contraste entre los discípulos y los líderes judíos del primer siglo sigue marcándose claramente. Los discípulos de Cristo podían ahora sacar de su corazón lo nuevo y lo viejo, pero los líderes judíos solo sacaban lo viejo y no tenían nada nuevo porque rechazaron a Cristo. Ellos seguían con lo viejo y lo viejo y lo viejo. El discípulo de Cristo, el escriba cristiano, ahora saca lo viejo y lo nuevo, lo viejo y lo nuevo. ¿Cómo aplicamos esto? Número 1, ayúdame, Luis. Volviendo a interpretar la vida pasada. Esto que voy a leer en este momento lo escribió también este comentarista llamado Myron Augsburger. Ayúdame con la siguiente diapositiva. Dice, cuando venimos a Cristo no olvidamos todo lo viejo de nuestras vidas, pero lo nuevo reinterpreta lo viejo. Los dones y aptitudes conocidas antes de la conversión se convierten en recursos en la nueva vida. ¿Sí? Cuando venimos a Cristo, somos transformados. Cuando venimos a Cristo, somos renovados. Cuando venimos a Cristo, somos regenerados. Nuestra vida cambia. Hay cambios sustanciales y hay cambios muy significativos en nuestra vida. ¿Ok? Cuando yo vengo a Cristo, digamos que si yo era un borracho, si yo era un
qué sé yo, una persona llena de vicios y ahora vengo a Cristo y aunque tal vez no fue de la noche a la mañana, tal vez no fue de manera instantánea, fui cambiando mis hábitos, fui venciendo mis vicios y ya llevo ahora 3, 4, 5 años en el Evangelio y ahora ya no tengo vicios. ¿Ha habido un cambio? Sí. El viejo hombre quedó atrás. Sí, la vieja naturaleza quedó atrás. Eso es importante entenderlo. Pero eso no significa que abandonamos absoluta y literalmente el todo de lo que somos y tenemos. Antes de Cristo y después de mi encuentro con Cristo, ¿acaso cambié de cuerpo? Tal vez cambié de peinado, ¿verdad? Tal vez cambié de ropa, ¿verdad? ¿Verdad? Antes me vestía yo, qué sé yo, más fisiquín, ahora ya no, pues, ¿verdad? Ahora ya me comporto mejor, ¿verdad? Qué sé yo, ya me he visto mejor. Pero digamos, soy la misma persona. Un ejemplo, un ingeniero antes de su conversión y después de su conversión sigue siendo ingeniero. No abandona su ingeniería, ¿verdad? No abandona su profesión. Su profesión la sigue ejerciendo una vez que viene a Cristo, pero esa profesión ahora tiene un propósito diferente. Es la misma profesión, pero en Cristo tiene un nuevo propósito. La misma profesión. Sigue siendo ingeniero. Sigue siendo dueño de un negocio. Sigue siendo lo mismo, ¿no? Un dueño de algún negocio no abandona su negocio una vez que viene a Cristo. Ese negocio tiene un propósito diferente. ¿Qué es lo que está haciendo? La aplicación que estoy intentando darle hoy, pudiendo interpretar nuestra vida pasada. Y esto sucede en muchos niveles. Me gusta mucho cómo lo ponía Carlos Velázquez precisamente en ese punto. Él decía, yo a veces me preguntaba por qué Dios me permitió pasar por tanta maldad en mi familia. Y él contaba, y yo me identificaba mucho con él en ese aspecto. Mi relación con mi papá también durante mucho tiempo fue difícil y tengo muchos malos recuerdos y me dio muchos malos ejemplos en muchas otras cosas y fue una niñez y adolescencia un poco difícil. Entonces uno dice, ¿por qué Dios le permite pasar a sus hijos tanto dolor, sufrimiento y problemáticas, ¿no? Pero una vez vine a Cristo y entendí el Evangelio y empecé a ser entrenado en la Escritura y en la teología. Y ahora no solamente escucho, sino que ahora tengo el privilegio de enseñar y todo lo demás. Entonces entiendo los propósitos de Dios. Volteo a ver mi vida pasada y digo, de verdad que sabio Dios. Porque ese dolor, esa problemática, todo ese sufrimiento, hoy no lo recuerdo para vivir, ay, sí, pobrecito yo. No, sino que lo recuerdo y me sirve muchísimo para el ministerio. Vuelvo a interpretar el pasado. El pasado no cambia. El pasado fue así. Eso fue lo que sucedió. Es la divina providencia de Dios. Eso sucedió y nadie lo puede cambiar en el sentido de que como dijo la canción, lo que pasó, pasó. Pero el propósito de eso que sucedió, sí es distinto. Entonces hoy veo mi pasado con ojos diferentes. Los veo como recursos para mi nueva vida. No me sirven para apacharme, para desanimarme, sino al contrario. Me sirven para aconsejar, me sirven para identificarme con otros que pasaron algo similar. Me da fuerzas. Ese pasado me da herramientas para. Entonces vuelvo a interpretar lo viejo a la luz de lo nuevo. ¿Ves la aplicación? ¿Sí? Volviendo al ejemplo de un ingeniero, la matemática que sabe, los cálculos, todo lo demás que él hace en su profesión, queda intacto. Y ahora sigue haciendo eso y tal vez incluso con el pasar de los años lo hace mejor, qué sé yo, pero lo hace de una manera diferente, con un propósito diferente.
Eso viejo se renueva en el sentido de que su nuevo propósito hace una nueva interpretación de esos mismos aspectos de su vida. William Barclay dice que Jesús nunca quiso ni pretendió que nadie olvidara todo lo que sabía antes de venir a Cristo, sino que todo lo que sabe lo interprete o lo vea a la luz de una nueva luz y que lo use con una nueva proyección de servicio. El ingeniero antes construía y hacía casas y hacía esto, ¿no? Ahora lo sigue haciendo, pero ahora lo hace para la gloria de Dios. Sigue construyendo casas igual que construía antes de venir a Cristo. Sigue construyendo puentes, edificios antes que lo hacía antes de venir a Cristo, lo seguía haciendo. Pero ahora lo hace para la gloria de Dios. Antes no lo hacía para la gloria de Dios. Y algunos dirán, bueno, pero es que eso no es mucha diferencia, créanme. Eso tiene un peso bien grande. Porque un día se van a parar dos ingenieros delante de Dios. Uno que le dio gloria a Dios y el otro que no. Y va a preguntar, los dos construyeron puentes, los dos construyeron edificios. ¿Quién lo hizo para mi gloria? El que lo hizo para la gloria de Dios va a decir, yo lo hice para tu gloria. Aunque en esos edificios, esas casas, hayan vivido paganos, aunque ahí hayan vivido ateos, pero ese ingeniero construyó para la gloria de Dios. La motivación, la proyección, el sentido con el cual se hacen las cosas, incluso las mismas cosas que se hacían antes y ahora se siguen haciendo, pesa mucho una nueva óptica de lo que se ha hecho antes. Lo viejo y lo nuevo en su apropiada relación, tal como la parábola nos enseña. Un hombre puede cumplir con sus deberes como esposo antes de venir a Cristo. No sé si ustedes conocen, yo conozco personas que son muy buenos esposos, son muy buenos padres de familia, no van a ninguna iglesia, dicen ellos no profesar ninguna religión, son corteses, tratan bien a su esposa, trabajan duro y proveen para su familia, hasta incluso van guiando a sus hijos, ¿verdad? Tal vez no en la disciplina de amonestación bíblica, pero sí inculcan en sus hijos ciertos valores y ciertos hábitos, y no es cristiano. Cualquiera lo ve y dice, qué buen padre, aunque ni siquiera es cristiano. Viene a Cristo y sigue haciendo lo mismo, o ahora lo hace un poco mejor, si lo quieren ver. Incluso piensen que sigue haciendo lo mismo, pero ahora lo hace con una nueva luz. Lo hace para la gloria de Dios. Ajusta ciertas cosas, lo viejo y lo nuevo, en su apropiada relación. Todos venimos a Cristo con algún don o capacidad. Eso no es desechado en nuestra conversión. Más bien en nuestra conversión es explotado y renovado para la gloria de Dios. Amén. La segunda aplicación que quiero dar es una pregunta. ¿Creemos lo que entendemos? La pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, termina el sermón de las parábolas y les dice, bueno, ya les di suficiente sobre las parábolas y el reino. ¿Entienden? Los discípulos dijeron, sí, entendemos. Y tenemos testimonio de que sí lo entendían. Ahora, este reino es un reino eterno, gigantesco. Es imposible que los discípulos hayan entendido exhaustivamente el reino de Dios. Estamos seguros que lo entendieron sustancialmente, pero tal vez no a detalle, porque era algo gigantesco, ¿no? Debido a la eternidad y grandeza del reino, es imposible que los seres humanos lleguemos al entendimiento total y completo del reino de Dios. Sin embargo, sí podemos entenderlo de manera sustancial para aplicarlo y enseñarlo. La pregunta para nosotros hoy no es si hemos logrado entender total y exhaustivamente lo que la Biblia dice. Créanme, Salomón tenía razón, es agotador investigar todo lo que muchos dicen acerca
de 2 versículos. Consulté como unos 7 comentaristas y todos ellos tenían cosas que decir y agregar y páginas de páginas de páginas. Generalmente para cada sermón que yo preparo termino leyendo un poco más de 40 páginas entre autores y comentaristas y todo. Créanme, de 2 versículos, 3, 4 líneas, hay una cantidad inmensa de información. Esa no es la pregunta. La pregunta no es cuánto podemos entender. No, no podemos. Yo que hoy digamos que estoy exponiendo este verso, conozco un poco más que ustedes sobre lo que el verso dice, sobre lo que estos 2 versos dicen. No, no puedo llegar a entender todo. En el seminario, en una clase, estábamos hablando sobre el debate del bautismo de niños y que algunos que sí, otros que no. El maestro dice, no puedes leer todo acerca de eso. Hay entre 6,000 y 8,000 libros que se han escrito sobre ese tema. Y son unos cuantos versos en el Nuevo Testamento que hablan al respecto. Y se han escrito miles y miles de páginas. No se puede. Nunca nos vamos a poder poner en la carretera de cuánto sabemos, porque no se puede. La pregunta es, lo que he logrado entender, de todo lo que este Willy predica, yo he logrado agarrar esto. Y gracias a Dios que manda esos links, porque si no, no se me queda nada, puede decir alguno. Puedo entender esto, me gustó que dijo esto, me gustó. Este poquito de todo lo que me dio, esto entiendo. La pregunta es, ¿lo crees? ¿De verdad? No porque yo lo dije, no porque lo dijo tal predicador en YouTube. No, es porque lo ves en la Biblia, escuchas la explicación, lo lees, lo analizas y dices, es cierto, estoy de acuerdo. Esto es lo poquito que he logrado entender. ¿Lo crees? Y el creerlo significa tener la certeza de que eso es verdad. Abrazarlo de tal manera que estoy dispuesto a vivir o a morir por ello. Estamos preparados para actuar consistentemente con lo poquito que hemos logrado entender. Estamos dispuestos realmente a ser consistentes con lo que hemos creído. Quiero que lean el siguiente verso a la luz de eso. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No podemos permitir que nuestra congregación se convierta en un ejercicio intelectual. No, nunca. Nuestra congregación es un ejercicio integral de entendimiento, de leer, de analizar, de reflexionar, pero también de actuar en lo que hemos oído y creído. No se trata de entender mucho, aunque entendamos en pocas cantidades, creamos y actuemos de acuerdo a eso. Amén. Pongámonos de pie.